Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el elemento fundamental de la vida cristiana desde la teología de San Lucas. En este Nuevo Testamento que desarrollamos el Evangelio según el Cardenal Martini, que es para los avanzados, los avanzados. Qué linda forma de expresar y decir los cristianos avanzados, es decir, los que ya han leído Marcos, los que ya han leído y comprenden desde el Antiguo Testamento a través de San Mateo. Ahora entonces llegan a la gentilidad. La gentilidad quiere decir los paganos. UPB entonces entero etea benguanamagina. Aquellos que tenían otras visiones, otras religiones, otros, entre comillas, decimos nosotros, intereses religiosos. Y ante ellos se les presenta el Evangelio de Jesucristo. Y desde ahí entonces vienen muchas preguntas interesantes que a nosotros también nos ayudan a entender mejor la propuesta del Evangelio del Señor. Vamos a reflexionar ahora el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas. Es la conversión de Zaqueo. Es una linda palabrita, un lindo título. Hay varios títulos, cada uno tiene su Biblia, cada uno va a encontrar y seguramente tiene algún título interesante, cómo se presenta lo de Zaqueo. Jesús entró y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar a la casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Queridos hermanos, queridos amigos, entonces vamos a comenzar este estudio, nuestro curso bíblico de todos los días, la conversión de Zaqueo.
la conversión de Zaqueo. Imagina lleva ñande yara omombe use ñande Lucas rubibe, ¿verdad? A través del Evangelio de San Lucas, lo que nos quiere hacer llegar en este capítulo 19, del 1 al 10. Vaya para Yacata ñandeja, vaya para la Yerurea ñandea veí. Vaya para ñande yagüero guatana con ñandere cobe, vaya para yagüero guatana con ñande ganetame aveí. La influencia, ¿verdad?, de la fuerza de Dios en nuestra vida, del cristianismo, cómo tenemos que actuar. Bueno, entonces vamos pasando poco a poco. Recordemos que antes de este pasaje, el capítulo 18, del 35 al 43, nos hablaba de la curación de un ciego, la curación de un ciego. Y ahora nos habla de un Zaqueo. La palabra Zaqueo justamente significa para nosotros el puro, una persona pura. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la palabra Zaqueo. Entonces, procuremos entrar un poco y procuremos también estudiar bien, conocer bien a qué se está refiriendo, ¿verdad? ¿Por qué está hablando de Zaqueo? ¿Cuál es la intención entonces del autor sagrado cuando nos habla de Zaqueo? Bueno, todos estos elementos son importantes, ¿verdad? Que nosotros conozcamos. Todos estos elementos son importantes para que nosotros podamos también entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Entonces, Zaqueo quiere decir puro, puro. Pero uno ya se cuestiona enseguida, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es que el evangelista o cómo es que Jesús va a ir a la casa de un tal Zaqueo, de un tal que es puro, pero si nosotros sabemos que es un publicano, que es un pecador? Además, es el jefe de todos los publicanos. Y además de ser jefe de todos los publicanos, es un mondajá de primera. Es entonces un multimillonario, pero que se enriqueció a costas de la gente, a costa del pueblo. Apeada entonces la gente hoy ya. La gente que está en la Santuma, la gente que sabe bien enseguida. El asunto es que qué podemos hacer, qué podemos decir. Ya bebé, gran cosa, diga tú y ya po. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Vietnam tendrá próximamente un representante pontificio residente en Hanoi y abrirá una embajada. Lo ha revelado la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado. Es un paso importante en las relaciones entre la Santa Sede y Vietnam, quien rompió sus relaciones diplomáticas con el Vaticano tras la llegada al poder del régimen comunista en 1975. En el comunicado, el Vaticano también ha mostrado su interés en la comunidad católica vietnamita. Ha hecho especial hincapié en los hospitales que pusieron a disposición de los necesitados durante lo más duro de la pandemia. Estos 13 jóvenes dejaron durante 10 días todo lo que estaban haciendo para irse a la frontera de Ucrania, en Médica, a relevar a los cientos de voluntarios que ayudan a ucranianos a salir del país. Así surgió el proyecto Médica, liderado por el influencer John Folk. Es conocido por utilizar sus redes sociales para iniciar proyectos de acción social. Se distribuyeron en 3 furgonetas. Llevaron a la frontera más de 6 toneladas de mantas, alimentos y productos de higiene. Eran 7 conductores y se iban turnando. Salieron desde Pamplona y en 33 horas llegaron a Médica. Rodrigo y Javier participaron en el proyecto Médica. Son 2 estudiantes de 18 años de la Universidad de Navarra. Tuvieron la oportunidad de asistir al UNIF en Roma al regresar de la frontera de Ucrania. Y ahí pues es que cada día cambiaba, o sea, era todo como un poco caos, o sea, la gente pues había distintas necesidades cada día. Oye, que hoy hace falta comprar mantas, hoy hace falta comprar tal. Entonces muchas veces sí nos dividíamos, gente que se quedaba ahí, gente que entraba dentro de Ucrania. En 6 días organizaron todo para ir a la frontera de Ucrania. Tenían contactos en Médica que les explicaron las necesidades que tenían en el punto fronterizo y obtuvieron la ayuda de empresas o entidades que querían ayudar de forma desinteresada. También organizaron un equipo de más de 100 voluntarios que cubrieron por turnos supermercados, recaudando productos de primera necesidad. Nosotros, por ejemplo, al principio veíamos que ya había mucha ayuda y al principio no sabíamos muy bien dónde ponernos, dónde tal, pero ya luego te vas dando cuenta que es que ayuda hace falta.
y luego que de un día para otro, de repente, un día no hace falta ayuda y al día siguiente muchísima. Entonces yo creo que hombre, todo el que pueda ir, tenga el tiempo y los medios, que no dude. Rodrigo cuenta cómo le impresionó un día que llegó un niño de 3 años con su hermana, su tía y su madre. Eran las 4 de la mañana, estaban a menos 25 grados en Médica y estaba lloviendo. El niño se llamaba Kirill. Claro, llegaba al borde de la hipotermia y pues cogerle una manta, estar con él, darle ahí pues todo lo que puedas darle, ¿no? Porque al final como que no tiene ni el inglés ni el español ni nada, y darle ahí paz, darle ahí cariño y eso sí que me impactó bastante, porque como que tienes ahí en tus brazos y dices, joder, que es real, ¿no? Todo esto. De Ucrania se fueron a Roma y Javier explica que no han tenido mucho tiempo para asimilar todo lo que han vivido. Todavía no ha habido mucho tiempo, pero sí, o sea, yo creo que al final se valora todo un poco más, que al final ellos, pues, huyen del país, que eso no parece que nos vaya a pasar a nosotros nunca, y ves que hay gente que, como nosotros, que sí que le pasa. Ya están de vuelta en España y son conscientes que no han cambiado la situación por la que está atravesando Ucrania, pero han podido colaborar en la vida de familias a las que les ha cambiado la vida de un día para otro. Pero te necesitamos ahora. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3.
Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Lucas. Y hemos iniciado nuestra reflexión poco a poco. Y Iketa Yahoina lleva sobre este libro tan interesante
de Lucas que nos presenta en el capítulo 19 del 1 al 10 sobre la figura de Zaqueo. En primer lugar nos está diciendo que Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Así como también cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Entonces podemos ir comparando, podemos ir mirando. Ya hemos explicado en el versículo 35 del capítulo 18, habíamos hablado de Jericó. Ahora de nuevo se nos vuelve a presentar en este capítulo 19:1. Jericó siempre significa para nosotros, para el autor sagrado, para la comunidad cristiana, para el judaísmo, Jericó, según el capítulo 6 de Josué, es la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel cuando está viniendo, está escapando o ya había escapado, porque después de 40 años, ¿de acuerdo? Después de 40 años, vienen y llegan a la tierra prometida y están entrando a esta tierra prometida. Entraron frente a Gilgal, el río Jordán, atraviesan. Al atravesar el río Jordán, enseguida se ponen en pie de guerra, en pie de batalla para comenzar a conquistar. Josué está al frente y entonces comienza, ¿verdad?, la conquista. Pero te va describiendo sobre Jericó. Ya ella misma lleva el capítulo 6 del libro de Josué te va mostrando y te dice, ¿verdad?, cómo estaba. Principalmente te habla de las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó. Dice de esta manera: Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Entonces el Señor dijo a Josué: yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey. Por eso ustedes, todos los hombres de guerra, darán una sola vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno de ella. Lo harán durante 6 días. Además, 7 sacerdotes irán delante del arca llevando 7 trompetas de cuerno. El 7º día, en cambio, ustedes darán 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas, etc. Bueno, pero te está contando que Jericó estaba bien cerrada, herméticamente cerrada. Qué interesante, ¿verdad? La pecha entonces diga tú hoy. Aquí si no hay una intervención de Dios, eso es lo que te quiere decir. Aquí si no hay una orden de Dios, eso es lo que te quiere decir. Aquí si no hay un acompañamiento, ¿verdad?, todo lo que venía a continuación. Ustedes durante 6 días, después en el 7º día, 7 sacerdotes van a tocar las trompetas. El último día darán 7 vueltas. Todo esto es interesante y justamente en el 7º día es el único día en que también dice Yahvé bajó, viene, y él también da vueltas con el pueblo, es decir, la presencia de Dios en medio de su pueblo. O atrás en 10, 7 vueltas. Y no hizo falta nada. Las murallas, los muros caen. Los muros entonces absolutamente revientan, digamos así. Qué bueno que es entonces que nosotros podamos entender todo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, porque la Biblia pues, es un libro pedagógico. No que nada en estilo protestante, ya no porque la palabra lo dice, porque está escrito aquí. No, calma. Estamos en un tercer momento en que se escribe la palabra de Dios después de una meditación profunda de la iglesia del Cajal. Cajal, que quiere decir Atuazú, de la comunidad que reflexiona, que entiende lo que Dios está transmitiendo. Y desde ahí entonces nos está mostrando y nos está diciendo cómo tenemos que entender el accionar de Dios en medio de la comunidad, en medio de esta iglesia. Haupea esa caña de haupea los moyas y na peña de non de pe lleva añan de jay qua ponana pecha manteca tuta de haupei ñande
yarajaña muy peñandereco bebe, ponerlo en práctica. Bueno, desde ahí entonces sigamos un poco más. Creo que si ustedes quieren profundizar un poco más sobre lo que es la figura y el significado de Jericó, es cuestión de ver un poco también los programas anteriores, sobre todo porque está muy cercano, son pocos capítulos o pocos programas anteriores a este, que estuvimos hablando desde el capítulo 18:35, ¿verdad? En que hablamos de Jericó, porque Jesús iba entrando, ¿verdad? Cuando se acercaba a Jericó. Aquí nos dice Jesús entró en Jericó. Es otro pasaje, ¿verdad? Es otra acción, es otro accionar. Y aquí entonces Jesús que entra a Jericó, otro elemento, otro verbo que utiliza, atravesaba la ciudad. El hecho de atravesar, queridos hermanos, quiere decir que es un Jesús que se preocupa verdaderamente por su comunidad y por lo tanto va atravesando, va mirando, va conociendo la ciudad, conociendo al hombre, conociéndonos a nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto
o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Qué interesante, qué bueno es lo que nosotros vamos encontrando aquí, lo que nos va enseñando la palabra del Señor. Comenzamos el capítulo 19, del 1 al 10, la conversión de Zaqueo. Conversión, es decir, Zaqueo con oñi muy beñan de yaran en ondepe o yesacuao yesapea. Recuerden que en el 18 estuvimos mirando, reflexionando de ese ciego, pero que fue curado.
Antes de eso también nos decía que ellos no comprendían, que no entendían. Entonces se necesitaba de una curación, abrir los ojos para poder entender el mensaje del Señor, tomar la cruz y seguir al Señor. Y ahora viene como continuación, justamente después de esa curación del ciego, Zaqueo ya oye esa ama ego ave. Esto es lo más lindo y lo más fenomenal que nosotros encontraremos aquí. Entonces dice, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Aquí ya te presenta y te está diciendo con quién nos estamos encontrando. Es una persona muy rica, es una persona que tiene muchos bienes. Ahora, también sabemos de dónde vienen estos bienes. Por eso es que nos dice que es un publicano. Cuando uno dice que es un publicano en el Evangelio, sobre todo de Lucas, te está diciendo que es un mondajá, un corrupto, diríamos nosotros hoy, cuando hablamos así de nuestros políticos, hablamos de nuestra gente, cuando entra en la corrupción, cuando está robando al pueblo, cuando nos estamos adueñando de las cosas del bien público, ¿verdad? O sea, todo lo que significa la salud, la educación, lo social. Siempre ya se camina, lleva alguna tajadita. Como dice también nuestra frase, ¿verdad? Dice, el que hace gárgara, pero ya puede gárgara, o mocoma, te oí mi simije. Gente que ya veía mocoma, mi simita, vaya mocomba y te oye, llevan ahí la gárgara, la lleva. Bueno, pero en fin, esa es la realidad y esa es la realidad de la que nos habla el Evangelio. Y por eso que nos habla, pero así, pero en una forma directa, en una forma como dice Jesús. Les hablo sin pelos en la lengua. Les hablo sin pelos en la lengua. El Evangelio es tan duro y tan tajante. Evidentemente que aquí cuando Jesús está hablando de estas cosas, como renegarlo, pero nunca tampoco Jesús se va a quedar simplemente el renegar. Jesús no se queda simplemente en ese poshú, sino que Jesús después llama, pasa la mano, te estira y te saca de esa situación. Y por eso es que hablamos de la conversión de Zaqueo. Y esto es lo más lindo. Entonces, ya comienza luego diciendo que Jesús atravesaba Jericó. Jesús llega a Jericó. Jesús entra a Jericó. Para entrar a Jericó los muros tienen que caer, queridos hermanos. Y por eso es que te pone esta imagen tan importante. En la pequeña iglesia muy linda que tenemos en Tierra Santa, están con los franciscanos, allí en Jericó hay una iglesia muy linda en el centro mismo, ¿verdad?, de Jericó. Al lado están también las hermanitas con el colegio, enfrente están entonces los otros ortodoxos, en fin, hay ahí un grupito muy interesante, la parte cristiana. En Jericó en ese momento había más o menos 1000 cristianos. Actualmente no sé, pero por ahí 1000 cristianos nomás hay en Jericó actualmente. Pero oígate, porque es un país musulmán, ¿verdad? Ya estamos en la Palestina. Bueno, y ahí entonces en esa iglesia tenemos los vitrales de todas las cosas que nos recuerdan de Jericó. Está justamente Zaqueo, está esto del ciego también. Y entonces todo lo que significa Jericó, allí encontramos. El otro también que baja hacia Jericó, ¿verdad?, del buen samaritano, en fin. Todo lo que tiene referencia a Jericó tenemos en los vitrales, hermosos vitrales, en una capilla no tan grande, pero muy bien cuidada por los franciscanos. Bueno, y nos hace pensar de este Zaqueo, Jesús que atraviesa Jericó. Según la arqueología, incluso hay restos, ¿verdad?, del camino romano. El camino romano, imagínense, queridos amigos, que luego dirigía ciertamente hacia el norte. Bueno, tal vez todos esos caminos son los caminos que han recorrido
no solamente los soldados romanos o la población, sino que Jesús también habrá caminado, o por lo menos el camino, cómo conducía, hacia dónde conducía, caminos antiquísimos. Bueno, y ahí entonces al entrar a Jericó hay un árbol, ¿verdad?, al que le llaman el árbol de Zaqueo, ¿verdad?, el árbol de Zaqueo. Todos los peregrinos vamos ahí, sacamos fotos, etc. Y ahora concluyeron también una hermosa basílica de los rusos ortodoxos, justamente ahí. Hermosísima, ¿verdad? Es digna de visitar y de rezar en ese lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre, el Señor que nos regala a través de su palabra lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos también hacer este seguimiento. Y ahora, en este tiempo de Pascua, resurrección significa esto para nosotros. Leemos en este día desde los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 1 al 12. Nos dice así: en aquellos días, mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan se presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los senadores y los letrados, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron: ¿con qué poder
¿O en nombre de quién ustedes han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y senadores, escúchenme. Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro y todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo. Y así continúa, queridos hermanos. Nos damos cuenta cómo los apóstoles, después de sus buenas acciones, son también perseguidos. ¿En nombre de quién están haciendo esto? Apeala ñande ya llevo yana, lleva peñan de yara, arera, rupibeñan de getamba, eika tu iponamia la yapo. Pero esto quiere decir entonces esa adhesión total, la fe en el Señor resucitado. Es lo que nosotros queremos hacer. Tiempo de Pascua, tiempo de resurrección. Ñande yara, arera, diga tu y la ñande en bohuevíos y cuaya llevan diga tu y la ñande en bodimparao. Upea ñande mombarete de ana, porque sabemos que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y así también es la fuerza del Espíritu del Señor que a nosotros nos tiene que levantar de nuestras tumbas, nos tiene que levantar de nuestra propia muerte. Nuestra comunidad resucitada en el nombre de Jesús. Así, queridos hermanos, pedimos esta gracia para cada uno de nosotros. Que en el nombre de Jesús, ñañacapuamía lleva, en el nombre de Jesús, ñamañaye pajamón buri ñamañara ñamopuajangua peñanderecobe peñandenetaja peñanderogapı. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio.
Este sacramento es indisoluble. Pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando la figura de Zaqueo y queremos entender bien todo lo que Zaqueo nos irá enseñando. Primero ya hablamos de Jericó, estuvimos hablando cosas interesantes, cosas que nosotros también encontramos desde la misma arqueología. Hay ciertas cosas que la arqueología nos revela y más o menos nos va diciendo y enseñando y nos ubica también en el contexto histórico. Ciertamente que hay muchas cosas que no encontramos, ¿verdad? Eso no quiere decir que tampoco no existieron o no pudieron haber sido de esa manera. Pero al mismo tiempo nos ubicamos en la otra perspectiva, mirando un poco desde el otro lado, de la otra parte, sabiendo que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro pedagógico. Por lo tanto, es un libro teológico, es un libro religioso, es un libro de enseñanza. No es un libro histórico, como muchas veces los protestantes de que porque dice aquí porque, como si fuese que eso, porque está escrito es así. No, tranquilo. Aquí nosotros sabemos que al ser un libro religioso que te está enseñando, utilizan muchas frases, palabras, dichos, cuentos, parábolas, que simplemente se ponen ahí para que nosotros podamos sacar
el mensaje, lo esencial y lo fundamental para aplicar a la vida del hombre. No simplemente a la vida del seguidor de Jesús, sino que a la vida de la humanidad, porque esta es una propuesta en realidad para todos los hombres, para toda la humanidad. Ciertamente que con una pedagogía que después son los mismos judíos que después le llamarán a los seguidores de Cristo, le llamarán cristianos. Pero no es que Jesús vino y dijo, bueno, yo ahora les traigo una nueva fórmula, que esto, que aquello, y todos ustedes se van a llamar cristianos. A ver, traigan, elaboren acta, quién es la escribana, el escribano, firme, entonces fundamos aquí nuestra iglesia, fundamos. No, Jesús viene, vive, propone. Este es el camino que tenemos que vivir si queremos que la humanidad llegue a una hermandad, que llegue a realizarse, a dignificarse. Esta es la propuesta. Como hijo de Dios. Esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios Padre. Bueno, y entonces es así donde encontramos que el Señor quiere que echemos los muros, que los muros nuestros se caigan, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos saber lo que hoy para nosotros significa y equivale la presencia de un Dios, de un Jesús que entra por Jericó, es decir, entra a nuestro corazón. Y en ese corazón, donde se encuentran muros, donde se encuentran murallas, todo eso tiene que caer, todo eso tiene que desaparecer. Versículo 2. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Más o menos ya hemos oído, ¿verdad? La palabra Zaqueo, el nombre Zaqueo, significa aquí para nosotros, y tenemos que saberlo muy bien, Zaqueo significa puro, puro. Pero ahí ya nos preguntamos enseguida, Señor, el judío que sabe muy bien el significado de esa palabra, Zaqueo, entonces, o el cristiano mismo, porque son judeo-cristianos, hablan y conocen su lengua, su idioma, y dicen, ¿cómo es que este hombre, siendo un publicano, siendo un pecador, se va a llamar Zaqueo? ¿Cómo se va a llamar Zaqueo? O si no, no sé, nosotros que tengamos nombres cristianos, pero así, verdaderamente de pura cepa, ¿verdad? Por ejemplo, yo me llamo Justo, y soy una persona totalmente injusta, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, Shela era justo ahí. Y soy una persona, pero una persona bandida de primera categoría. Soy una persona totalmente injusta con los demás. Y entonces, uno se pregunta enseguida, ¿cómo es que este se va a llamar Zaqueo? Si este tipo es un publicano, este tipo es un corrupto, este tipo es un mondajá de primera, ¿verdad? Ustedes saben que el publicano era justamente aquel que se encargaba de cobrar los impuestos al pueblo, a la gente. Pero ellos, entre comillas, eran como contratados, o sea, nombrados, nominados por los romanos. Entonces eran los romanos, o sea, ellos no se ensuciaban la mano, los romanos, teniendo que hacer ese servicio, sino que le ponían simplemente a gente del mismo pueblo. Y ustedes al final de año nos tienen que entregar tal cantidad, la vende impuesto, la vende entregar. Pero, ¿qué hacían ellos? Y ellos abusaban, ¿verdad? Entonces cobraban más. Si yo te tengo que entregar 1.000 kilos de oro en un año, ellos juntaban 1.500 o 2.000 o 3.000 kilos de oro y se quedaban con los otros y le entregaban a los romanos lo que los otros le pedían. ¿Me entendés? Entonces esa era la gran injusticia, ¿verdad?, que cometían estos publicanos y estos cobradores de impuestos. Bueno, queridos hermanos, por hoy vamos concluyendo, vamos a seguir porque estamos comenzando con este pasaje maravilloso de lo que el evangelista San Lucas nos quiere proponer aquí en su evangelio con este pasaje. Capítulo 19 del 1 al 10. Y volvemos la próxima con nuestro programa de Yarañé en Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.